Lo que más está preocupando a las autoridades en estos momentos es la acelerada tasa de duplicidad de casos en Santa Cruz. ¿Qué significa esto? ¿Cómo podemos frenarlo? Nos acompaña para responder estas preguntas el doctor Virgilio Prieto, que es epidemiólogo. Muy buenos días, gracias por acompañarnos esta mañana, doctor. Buenos días, muchas gracias. Un gusto estar en este set tan prestigioso. Muchísimas gracias. Coméntenos en primera instancia qué significa este término que se está utilizando tanto en los informes que escuchamos del CEDES. Bien, si hablamos la situación que estamos viviendo, es una notificación extraordinaria de casos cuando estábamos en una desescalada muy importante. Empiezan a notificarse nuevamente casos más allá de lo esperado. A eso llamamos un rebrote. Entonces, la tasa de contagiosidad que la medimos por esta velocidad, digamos, de reproducción de casos, se está dando de una manera en que una persona, si medimos, puede contagiar a menos de una, estamos en una buena situación, es decir, que está bajando. De uno a uno se va a ir duplicando, pero de a poco. Cuando superamos la contagiosidad de 1 a 1.2, 1.5, estamos viendo que la situación se acelera, va subiendo. Y si es de 1 a 2, entonces la duplicidad aritmética va a ser que hoy sea 1, mañana 2, pasado 4, y estamos en una situación de... Eso es lo que está pasando actualmente. Eso es lo que está pasando. Ese nivel de duplicidad es el que hay actualmente. La duplicación se está dando casi cada semana y estamos incrementando los casos primordialmente en Santa Cruz, pero también está ocurriendo en La Paz de una manera no tan acelerada, pero está ocurriendo, y Cochabamba moderadamente también está subiendo. Y precisamente, doctor, tenemos unos cuadros para que podamos graficar un poco mejor esto que dice el doctor y nos pueda ir explicando qué acciones se pueden tomar. Hay una nueva tendencia del coronavirus en Bolivia. Miren lo que ocurría del 30 de noviembre al 15 de diciembre. En Santa Cruz se registraban 1.728 casos activos. En La Paz, 504, en Potosí, 222, en Cochabamba, 196, en Tarija, 138, en Oruro, 126, en Chuquisaca, 124, en Pando, 36 y en Beni, solamente 20. De 1.728 casos activos estamos hablando en estos 15 días, estos últimos 15 días, doctor. Esa es la tasa de duplicidad que está preocupando. En realidad sí, la situación está que cada departamento está incrementando, pero donde más se nota es sin duda en Santa Cruz, La Paz y también Cochabamba y Potosí, ¿no es cierto? Vemos una situación muy importante. ¿Y esta situación por qué se da? Yo estimo que lo que ha sucedido son la situación que se ha dado de flexibilizar, pero que la gente lo ha tomado como si ya la pandemia estuviera controlada y se han dado, digamos, aspectos sociales como las promociones, las graduaciones, juntas de promoción, como si estuviéramos en una temporada, digamos, normal. Y no es la situación. No ha dejado de circular el virus en el país ningún momento. Todos los días y todas las semanas hemos registrado casos, aunque bajos para hasta octubre, aunque terminó, y de noviembre se siguen comentando desde a poco. Se llegó a controlar el contagio, pero no la enfermedad. Hay una diferencia ahí. Sí, digamos que la velocidad de reproducción se redujo a términos casi muy bajos por todas las medidas de rastrillaje, de aislamiento de sospechosos, de casos, con todos los movimientos que se hicieron en todo el país, ¿no? Entonces... Ahora toca hacerlo nuevamente, me imagino. Sí, los países que han tenido éxito en volver a una normalidad han sido aquellos que lo han hecho de una forma paulatina, pero con medidas extremas de control cuando se flexibiliza. Me refiero, si usted abre el comercio, les exige que cumplan una serie de restricciones, como tener un personal específico que se encargue del seguimiento de que las personas cumplan el uso del barbijo o el alcohol gel o el alcohol, todo aquello, ¿no? Entonces, esto evita que haya una transmisión masiva. Bien, tenemos otro cuadro para que nos vaya explicando, doctores, a propósito de la situación específica en Santa Cruz de la Sierra. Esto sucedía o sucede hasta ahora en diciembre.
porque desde el primero comenzamos ya con el incremento de los casos, se llegó a 62 casos, el 2 de diciembre a 91, el 3 de diciembre a 88, el 4 bajó un poco a 51. Usualmente sucede eso los fines de semana cuando no se reportan tantos nuevos contagios. El 5 llegó a 62, el 6 a 20, el 7 a 55 casos y ahí comenzó una subida estrepitosa. El 8 de diciembre 96 casos, el 9 141, el 10 de diciembre 161 casos, el 11 186, el 12 218. Después llegó el fin de semana, se reportaron 46 y volvió a subir drásticamente el 14, 15 y 16 de diciembre con 156, 250 casos y 270 respectivamente. Ayer 240 casos. Esto es una consecuencia de lo que usted me decía, de este movimiento que se está registrando por las fechas de fin de año, donde hay más acontecimientos sociales, donde hay más aglomeración de gente en los comercios por las fiestas. Sí, se refleja eso claramente. Si vemos, debiéramos exceptuar, como usted lo ha dicho, los domingos. Mire, el 20, el 20 y el 46, sí. Que la notificación no es, digamos, muy... Porque trabajan menos laboratorios, se procesan también menos pruebas. Turnos, entonces, okay. Bueno, hay cosas que... No es que bajan los contagios los domingos, es que se procesan menos pruebas. No es que no hay enfermos los domingos, sino que se notifica menos o la gente asiste menos a los servicios de salud, ¿no? Entonces, si vemos la tendencia, que es una línea que nosotros hacemos en base a los números, es marcadamente ascendente. Y si vemos, empieza justamente en principios de noviembre. Exacto. Y va hasta diciembre. Y si hacemos, ¿cuándo empiezan las actividades, digamos, sociales de este tipo? Justamente a fines de octubre, principios de noviembre, y se da todo esto en las dos. ¿Qué es lo que preocupa? Yo lo había dicho ya en noviembre. Lo que más me preocupa, porque los acontecimientos políticos, por ejemplo, congregan grupos, pero específicos. En cambio, para las fiestas, todos los mercados, todos los comercios, todo se llena. Y ahí hay transmisión, digamos, masiva si no se toman en cuenta las medidas de restricción. ¿Cuál es su proyección para estas fechas de fin de año que ya están a la vuelta de la esquina? ¿Es cierto, como dicen algunos expertos, que podríamos llegar a registrar hasta 1000 casos por día nuevamente? Bajo la tendencia que tenemos, estaríamos hablando de aquello que pensamos que puede suceder. Nosotros estamos como en un espejo de Asia y de Europa. Entonces, si vemos allá, para la época de otoño-invierno, se ha vuelto a presentar lo que ellos llaman la segunda ola, ¿no? Recordemos que cuando uno está en la playa, una ola pequeña y luego viene una segunda que duplica más. Entonces, lo que sucede, estimamos que para marzo, cuando estemos en otoño, se pudiera dar, pero esto pudiera acelerarse bajo este patrón de comportamiento que está teniendo la pandemia. Entonces, si no se toman las medidas restrictivas adecuadas, que no precisamente son las de confinamiento o de cuarentena, sino de exigir el cumplimiento a las entidades que están flexibilizándose, vamos a tener posiblemente una epidemia mayor de la pandemia o posiblemente una segunda ola mucho más grande en febrero, ¿no? ¿Qué aproximado usted calcula? Entre febrero y marzo, que pudiera darse bajo la velocidad de conducción que está. ¿Cuántos casos más o menos? Hablemos de la época dura que hemos tenido, junio, julio, agosto, que eran más de 1000 casos por día, hemos llegado hasta 2000 por día. Entonces, ¿qué hacer para evitar en esta Navidad y en este Año Nuevo el incremento drástico de los casos? Yo creo que todos debemos ser conscientes que este año no es un año normal. Debemos tener la felicidad de haber salvado nuestra vida. Ustedes lo dicen, cada uno de nosotros tiene un familiar, un amigo, un colega que han fallecido. Entonces hace falta que las fiestas, por ejemplo, las celebremos en familia, en la familia restringida, sin visitas, sin fiestas, para evitarnos volver a una cuarentena rígida. Es decir, mientras más soltemos la situación
y se den más casos, la posibilidad de volver a una medida extraordinaria como son las cuarentenas rígidas es más cercana. Bien, doctor, muchísimas gracias por esta entrevista, por estas advertencias y estas proyecciones para que la población finalmente pueda tomar conciencia y evitar que volvamos a ese peor momento que pasamos en el país a consecuencia de la pandemia. Continuamos con más.